Agosto 15 de 1971. La fuerza de la moneda de una nación se basa en la fuerza de la economía nacional del país y la economía estadounidense hasta ahora es de lejos la más fuerte del mundo. En consecuencia, he ordenado al secretario de Tesoro tomar las acciones necesarias para defender el dólar contra los especuladores. He ordenado al secretario Connally suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro o en otros activos de reserva, excluyendo en cantidades y condiciones determinadas en interés de la estabilidad y en el interés para los Estados Unidos. El 15 de agosto de 1971 se quedará como un evento importante en la historia de la economía por muchos años, muchas generaciones. De hecho, dentro de cientos de años se recordará este día. Fin del camino. Cómo el dinero perdió su valor. El sol sale hoy como lo ha hecho muchas veces antes. Los ciudadanos se despiertan y van a su oficina para comenzar su jornada laboral. Los granjeros se ocupan de sus cultivos. Los obreros de la construcción construyen nuevas infraestructuras. Hoy es un día como otro cualquiera, ¿o no? En 2008 el mundo experimentó una de las grandes turbulencias financieras de la historia. Los mercados alrededor del mundo empezaron a colapsar y las más grandes instituciones financieras que una vez se creyeron invencibles empezaron a dar síntomas de agotamiento. Los gobiernos respondieron rápidamente emitiendo rescates masivos, emitiendo paquetes de estímulos financieros en un esfuerzo para mantener la economía a flote. Y funcionó. La economía global recuperó mucho más rápidamente de lo esperado y pronto volvió a funcionar como lo hacía normalmente. Y sin embargo, algo no estaba del todo bien. Una creciente sensación de inquietud crece entre la gente. En el mundo de las finanzas, de hecho, en todos los aspectos de la vida moderna, las quiebras empiezan a aparecer. Hay angustia, y si hablamos con la gente de la calle dirá, no sé qué está causando todo esto, no me parece normal. Mira, el gobierno tiene un déficit de $1 trillón. ¿Por qué la economía no está mejorando? El gobierno va a gastar alrededor de $3.7 trillones. ¿Por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué la tasa de desempleo está en el 9%? Y hasta pienso que está subestimada. Mucha gente se siente insegura en el mundo de hoy, preocupada de que algo terrible está al acecho. Nos dicen que la crisis financiera mundial de hace unos años está solucionada. Pero, ¿y si la crisis no es la causa de la angustia que muchos de nosotros sienten, sino un síntoma más profundo? Las Naciones Unidas organizan la Conferencia Monetaria y Financiera. En Bretton Woods, New Hampshire, delegados de 44 países aliados y asociados llegaron para la inauguración de la Conferencia Monetaria y Financiera. Nuestra historia comienza en 1944, con la Segunda Guerra Mundial llegando a su fin. Las naciones aliadas se encuentran en Bretton Woods, New Hampshire, para crear un nuevo sistema financiero que diera estabilidad al mundo una vez la guerra acabase. Con Estados Unidos a punto de entrar en la edad dorada de la prosperidad del dólar americano, eligiéndose este como divisa de reserva mundial. El sistema de Bretton Woods fue creado después de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de Bretton Woods, en New Hampshire, y en lugar de usar el oro como medio de intercambio entre países como se hacía con el antiguo patrón oro, se usaría el dólar, y se usó este porque entonces era tan bueno como el oro. Bajo este nuevo sistema, los países acordaron fijar sus monedas al dólar estadounidense, el cual estaría ligado al oro a un precio de $35 la onza. Esto significó que los países del mundo podrían cambiar sus divisas por dólares estadounidenses y luego cambiarlos por oro. Esto creó un sistema donde todas las monedas estarían respaldadas por el oro. Para evitar la logística de enviar físicamente el oro por todo el mundo cuando los países cambiaran sus monedas por este, se almacenaría de forma segura en los Estados Unidos.
Bajo el sistema de Bretton Woods podías cambiar tus dólares por oro. Ahora solo es posible para países extranjeros y bancos centrales. Y empezamos a ejecutar los déficits presupuestarios. Estábamos ejecutando el programa Gran Sociedad bajo la presidencia de Lyndon Johnson. Estábamos luchando en Vietnam y de repente teníamos estos déficits y los países estaban cambiando sus dólares y decían que querían oro, empezando por Francia, expandiéndose al resto de los países. Con todos los nuevos sistemas de gasto de los Estados Unidos, empezó la preocupación en otros países de que Estados Unidos empezara a gastar más dinero del que tenía en reservas de oro. Empezaron a cambiar sus dólares por oro y demandaron la entrega física del metal, ya que intuían que se estaba imprimiendo más dólares de lo que el oro respaldaba. Para evitar esta salida de oro, el presidente Nixon pidió una suspensión de emergencia del sistema de convertibilidad del oro. He ordenado al secretario de Tesoro que tome las medidas necesarias para defender el dólar de los especuladores. He ordenado al secretario Connelly suspender temporalmente la convertibilidad oro-dólar y otros activos de reserva. Todos los problemas que vemos hoy en día en el sistema monetario son el resultado directo de la decisión tomada el 15 de agosto de 1971, es decir, el abandono del regreso al cambio fijo al oro. Lo que el oro hacía era disciplinar a los gobiernos, proveyendo disciplina en el gasto. Bajo el antiguo sistema, si tenías un déficit presupuestario, ¿qué pasaba? El oro saldría del país hasta que volviera el equilibrio. Bien, sin ningún respaldo del oro, los países perpetuarían sus déficits. Si observas este país, por ejemplo, desde 1971, Estados Unidos no ha tenido un superávit, nunca. Desde que salimos del patrón oro, ha sido un estímulo constante. Buenos tiempos, malos tiempos, siempre con déficit. ¿Qué llevó a Nixon a abandonar el patrón oro en 1971? Y aunque dijo que era temporal, llevamos esperando 40 años y seguimos fuera de él. Incurrimos en un enorme déficit durante la década de los 60. Teníamos una economía de armas y mantequilla donde el gobierno simultáneamente estaba combatiendo una guerra en el extranjero, Vietnam. Además, estábamos financiando la misión a la Luna y todo el programa espacial. Estábamos creando más dinero del que teníamos en reservas de oro para respaldarlo. Y muchos de nuestros acreedores extranjeros vieron esto y empezaron a demandarnos el oro en lugar de los billetes de la Reserva Federal, porque sintieron que simplemente Washington no tenía suficiente oro para asegurar su correspondencia con el dólar. Al eliminar el vínculo entre el oro y el dólar estadounidense, el presidente Nixon creó el sistema donde todas las divisas no estaban respaldadas por nada. Esto se conoce como moneda fiduciaria. La moneda fiduciaria es una moneda que no está respaldada por nada, excepto por la promesa del gobierno. La palabra fiduciaria es una palabra latina y significa básicamente que circula por confianza. Si la gente confía en esa moneda y si hay suficiente fuerza gubernamental que permitirá que la moneda circule durante un periodo de tiempo hasta que la gente pierda la confianza en ella. No hay nación en el mundo que actualmente use monedas. Todos usamos divisas. Llegará un momento en el que todo el mundo conozca la diferencia. El dinero es un medio de cambio y la forma en que ha evolucionado es que siempre tiene un valor intrínseco. Hasta la edad moderna, cuando los políticos decían, bueno, ya no necesitamos nada de valor intrínseco, nunca más. Todo lo que necesitamos es un decreto político en el que podamos decir que esto es dinero, este papel es dinero. Ahora el dinero tiene una nueva característica, pero bajo todo este concepto subyace el mismo concepto, y que nadie parece discutirlo. Y que el gobierno tiene los derechos de declarar que algo sin valor es dinero, debes aceptarlo. Ese realmente es el problema y sigue siendo el problema. Está destruyendo las economías del mundo. Dado que las divisas ya no están respaldadas por nada real o tangible, su valor solo fue medido en la relación que tenían entre sí, y como consecuencia países con monedas relativamente más débiles pueden hacer productos más baratos. Los países devalúan sus propias monedas para hacer más deseable el comercio con ellos. Cada papel moneda se mide a sí mismo frente al dólar. De esta manera, si el dólar cae, los otros bancos centrales responden e intentan intervenir en el mercado de divisas para garantizar que el impacto no afecte a sus economías nacionales. ¿Qué es el esquema Ponzi? El esquema Ponzi es un esquema de inversión fraudulenta que promete altos rendimientos para los inversores con bajo o ningún riesgo.
Suena demasiado bien para ser cierto, ¿verdad? Eso es porque lo es. En un esquema de inversión legítimo, el dinero es usado para construir bien, típicamente a través de negocios como carteras de acciones o bienes raíces. Con el tiempo, esto genera suficientes ingresos para devolver al inversor su inversión inicial más alguna ganancia. Un esquema Ponzi, por otro lado, promete grandes ganancias rápidamente. ¿Cómo lo lleva a cabo? En lugar de utilizar el dinero para crear riqueza, en un esquema Ponzi simplemente trae a más inversores para pagar a los inversores anteriores, y a esos nuevos inversores también se les promete grandes beneficios. El esquema debe encontrar un grupo cada vez mayor de inversores para pagar a los anteriores. Mientras tanto, los creadores del esquema sacan dinero de cada grupo de inversores. Debido a que un esquema Ponzi no genera ninguna riqueza por sí mismo, tienen constantemente que traer grupos más y más grandes de inversores para que funcione. Llega el momento en el que no entran más inversores o un gran número de los que están retiran todo su dinero al mismo tiempo. El esquema se desploma por sí solo. En este momento, el responsable de este esquema ya ha desviado tremendas cantidades de dinero para sí mismo, mientras que los inversores se quedan sin dinero y sin suerte. Sin un vínculo fijo con el oro, el Tesoro de Estados Unidos ha podido pedir prestado y gastar todo el dinero que quisiera. Cuando el gobierno de Estados Unidos necesita dinero, toma un préstamo de la Reserva Federal. La Reserva Federal imprime la cantidad requerida para el préstamo y recibe un IOU del Tesoro de Estados Unidos. Estos IOUs se llaman bonos del gobierno. Con el dinero proporcionado por estos préstamos o bonos, el gobierno de Estados Unidos paga sus facturas y obligaciones. Mientras tanto, el Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal trabajan juntos para vender estos bonos en subastas, donde los bancos centrales extranjeros, fondos de pensiones e incluso particulares compran estos bonos. ¿Y por qué no deberían? Prestar dinero al gobierno de Estados Unidos es prácticamente una inversión sin riesgo. Pero si los préstamos se gastan en facturas y en pagar préstamos anteriores, ¿de dónde saca el gobierno el dinero para pagar el préstamo actual y los intereses actuales que se cobran por él? ¿Es invertir en un bono del gobierno estadounidense simplemente una pequeña parte del gigantesco esquema Ponzi? El sistema de la Reserva Federal es sin duda un esquema Ponzi. No hay ninguna duda de ello. Ellos dan la apariencia de prestar dinero a los gobiernos y los gobiernos se comprometen a devolver el dinero más los intereses. Así que el dinero fue creado solo para este propósito. Se lo dan a los gobiernos. No existía antes de esto. Los bancos centrales simplemente lo hacen de la nada y pulsan unas cuantas teclas en un teclado de una computadora. Y el Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos ahora tiene otro $1 trillón que puede gastar. De ahí salió el dinero. Y así eso crea una responsabilidad por parte del gobierno federal para devolver más los intereses. Ahora piensa en ello, más intereses. Bien, cuando llega el momento de devolverlo más los intereses, no pueden devolverlo y ciertamente no pueden pagarlo, además de los intereses también. Así que lo que hacen es pedir más préstamos para cubrir el préstamo original más los intereses y entonces en ese momento el Congreso quiere más dinero, así que la deuda sigue subiendo y subiendo y subiendo. Bajo el sistema monetario actual pedimos prestado todo el dinero que existe y prometemos devolverlo más los intereses. Si se toma prestado el primer dólar existente, y ese es el único dólar que existe en el planeta, pero prometes devolverlo más otro dólar de interés, ¿de dónde sacas el segundo dólar? La respuesta es que tienes que pedirlo prestado. Es un esquema Ponzi porque nunca puedes pagarlo, siempre se requiere que nos endeudemos más. Desde 1971, los Estados Unidos han tenido déficits comerciales con el resto del mundo, lo que significa que hemos estado comprando muchos más productos del resto del mundo de lo que ellos nos han comprado a nosotros. Los japoneses, los coreanos, nos venden coches y electrónica, el Medio Oriente nos vende petróleo, y los chinos nos venden aparentemente todo lo que hay en nuestros estantes de Walmart. Estados Unidos paga estos productos con dólares estadounidenses, y todo el mundo está contento. Pero si los países cambiaran esos beneficios valorados en dólares a sus propias monedas, sus divisas se apreciarían y sus mercados serán menos deseables para comerciar con ellos. En cambio, los países invierten sus ganancias en dólares comprando bonos del gobierno de Estados Unidos.
Así los países de todo el mundo venden sus bienes a los Estados Unidos a cambio de dólares estadounidenses que han sido prestados a través de la Reserva Federal, creando IOUs. Y los países luego prestan sus beneficios en dólares a los Estados Unidos comprando más IOUs. El dinero de estos préstamos se destina a pagar gastos del gobierno, así como para devolver los IOUs anteriores. Pero para ello, más y más préstamos deben realizarse para pagar el principal y los intereses. Al pagar préstamos antiguos con unos nuevos y mayores préstamos, da la sensación de que el mundo entero ha estado invirtiendo su dinero ganando en un esquema Ponzi de proporciones épicas. En este negocio de crear dinero para los gobiernos federales y nacionales de todo el mundo, si no continuara creando un nuevo dinero en cantidades cada vez mayores, todo el mundo colapsaría porque de ahí viene el dinero para pagar los préstamos anteriores. Son los nuevos préstamos, así que es un esquema Ponzi. Es un clásico esquema Ponzi. Para que la economía de Estados Unidos funcione, tenemos que pedir prestado más y más dinero del resto del mundo. Y cuanto más dinero nos prestan hoy, más dinero tendrán que prestarnos en el futuro. Y si alguna vez dejan de prestárnoslos, todo se derrumbará y no podremos devolverlo. Cada viernes por la noche el trabajo de Julia es comparar los precios de las tiendas de nuestro barrio para comprar el sábado por la mañana. Hay 5 grandes mercados de barrio a un par de manzanas de nuestra casa, y Julia reparte sus compras donde los precios son más bajos y la calidad mejor. ¿Recuerdas cuando una barra de chocolate costaba 25 centavos? Cuando podías llenar tu coche por $5 y alimentar a una familia de 6 personas por $35 a la semana. ¿Qué ha pasado con esos días? Fuera de lo que pasara esos días sin nada tangible, las monedas bancarias, los gobiernos podían pedir prestado e imprimir tanta moneda como quisieran. Esto ha llevado al deterioro gradual del valor de nuestra moneda. Con la creación de todo este dinero se diluye el valor de todos los dólares que había antes, así que el poder de compra del dólar baja, baja y baja. Y podíamos comprar un galón de gasolina por 31 centavos de dólar. Ahora está cerca de los $5. El ciudadano de a pie se ve afectado por la inflación debido a la pérdida de poder adquisitivo y en consecuencia su nivel de vida disminuye si no puede ganar los dólares proporcionales a la subida de la tasa de inflación. En muchas medidas del nivel de vida, los estadounidenses de hoy en día están realmente peor. Podrían hablar de mis abuelos. Mi abuela nunca trabajó fuera de casa a pesar de que mi abuelo era carpintero y tuvieron 8 hijos. ¿Podría un carpintero, alguien sin siquiera un diploma de escuela secundaria, solo trabajando como obrero, mantener una esposa y 8 hijos? De ninguna manera. La familia. Con la inflación aumentando más rápido que los ingresos, la gente se vio obligada a tomar más y más medidas drásticas para mantener su nivel de vida. Con cada día comienza un nuevo día del trabajo de una familia. Cuando salimos del respaldo del oro, lo que solía ocurrir antes de eso es que el marido iba a trabajar y la mujer se quedaba en casa criando a la familia. Debido a la inflación de los años 70, la mujer empezó a trabajar fuera de casa. Así tenías 2 ingresos que eran necesarios para producir y comprar los mismos bienes y servicios. En los años 90, dejamos de ahorrar. La tasa de ahorro se redujo básicamente a 0 porque la gente estaba gastando. No podían ahorrar con el fin de proporcionar los mismos bienes y servicios. Entonces llegamos a la última década. La esposa ya estaba trabajando, los ahorros bajaron a 0, pedían dinero prestado. Y así hemos pasado de 2 asalariados deshaciéndose de su ahorro a pedir dinero prestado para mantener el incremento de la inflación. La persona media se ve ahora obligada a pedir préstamos muy por encima de sus posibilidades, endeudándose profundamente. Al principio, esto era para mantener un buen nivel de vida, pero poco a poco se ha convertido en algo necesario para sobrevivir. Al imprimir tanta moneda y devaluarla tan fuertemente, parece que los gobiernos están cobrando un impuesto oculto a sus ciudadanos. Los bancos centrales intentan decir que un 2% o un 3% de inflación es algo bueno y lo convierten en un objetivo,
Pues bien, si sigue siendo un impuesto, ¿por qué un 2% de inflación o un 3% es mejor para el país que no tener inflación? Se dirá, por supuesto, que la deflación, y se te dirá que la gente le gusta sentir que su dinero, o sus trabajos, o sus salarios van a subir un 2%, al menos es algo, cuando en realidad ese 2% es un robo, y lo que reciben está bajando en esa cantidad. Estamos viviendo inflaciones estos días. Quiero decir que si dicen que el IPC, o lo que sea, es el 2 o 3%, cualquiera que haya vivido sabe que la inflación es mucho más allá de eso, probablemente de 2 dígitos. El poder adquisitivo del ciudadano medio se ha deteriorado drásticamente, pero los gobiernos han distorsionado las cifras de sus informes para que parezca mucho más baja de lo que en realidad es. Se hace una curiosa distinción que la mayoría de la gente no entiende entre la inflación núcleo y la inflación subyacente. La inflación núcleo hay un objetivo básico del 2% en el que no se tiene en cuenta. Y si la inflación subyacente, donde sí se incluyen otros tipos de cosas como los precios de la energía y las repentinas subidas de impuestos, entre otros. La tasa de inflación está sesgada. Usan todo tipo de artificios para hacer que la tasa de inflación parezca más baja de lo que en realidad es. Si el gobierno de Estados Unidos estuviera utilizando el mismo modelo de IPC que usaban cuando el presidente Carter estaba en la Casa Blanca a finales de 1970, la tasa de inflación hoy en día de los Estados Unidos sería de un 9 o un 10%. Así de mal se ha devaluado la moneda. Ahora, la razón por la que lo hacen es que mucha inflación ajustada a las responsabilidades financieras del gobierno de Estados Unidos que tiene, para pagar, por ejemplo, a gente del sistema de seguridad social, y sobre una base ajustada a la inflación. Si mantienen la tasa de inflación baja acorde a su propia estadística, significa que ellos están pagando menos, significa que el déficit presupuestario es menor. La próspera metrópolis de Toledo es uno de los mayores centros de vidrio del mundo. En Akron, la quinta ciudad más grande del estado, se ocupa principalmente del caucho. Akron es la capital de la fabricación del caucho del país y del mundo. Su propio nombre es sinónimo de caucho. En una economía global en la que las monedas se miden solo entre sí, los países son capaces de bajar artificialmente el valor de su propia moneda, haciendo sus propias industrias más competitivas. Un país con una moneda débil puede abaratar los productos y hacer que sus centros industriales enteros se trasladen del país. Este efecto se ha visto innumerables veces en ciudades de todo el mundo, algunas de las cuales no se han recuperado aún de esa pérdida de base industrial. Pienso que un chico en la calle es un tipo frustrado. Ellos dicen, Dios, fui a la universidad, no tengo trabajo, no puedo encontrar un trabajo, gasté todo mi dinero en pagar los préstamos estudiantiles. Me cuesta vivir. El sistema de Reserva Federal me dice que no hay inflación, y sin embargo voy a la tienda y veo que el precio de la leche sube, los huevos, la carne, voy a por gasolina, y cuesta más. Realmente ellos no entienden cómo todo esto les afecta a nivel personal. Y por esto es por lo que están frustrados, porque no hay un sistema educativo que explique, mira, cuando imprimes dinero que no tiene nada que lo respalde y lo devalúas, tiene todos estos efectos secundarios que ves. El aumento de la inflación, la corrupción, el amiguismo y todas las cosas que hemos visto en los titulares durante estos 4 o 5 años. Los movimientos de protesta son un fenómeno interesante. Mucha gente está realmente harta de Wall Street. Están realmente hartos con lo que está pasando con su poder de compra. Están cansados con las noticias que oyen sobre el hecho de que ejecutivos de esos grandes bancos reciben millones de dólares en bonus al mismo tiempo que vacían los bolsillos de los contribuyentes para pagar todo este rescate. Y por eso, lamentablemente, la gente se manifiesta contra la crisis económica. Y al mismo tiempo demandan más bienestar, más cobertura médica. Están demandando más control del Estado y regulación de sus vidas. Exigen crear más dinero y que se inyecte en la sociedad. No se dan cuenta de que esto es lo que les ha llevado a salir a las calles a mostrar su enfado. Mientras el ciudadano de a pie lucha por salir adelante, se nos dice que lo que estamos viviendo es una recesión típica. ¿Por qué entonces esta crisis actual se siente diferente a recesiones económicas anteriores?
Esto está lejos de ser típico. Creo que este es el final del juego. Creo que lo que estamos experimentando ahora es el dolor de 40 años de experimento de moneda fiduciaria llegando a su fin. Y es un fracaso absoluto, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Hasta 2008 hemos estado pidiendo más y más dinero prestado para mantener nuestro nivel de vida. ¿Hemos llegado a un punto en el que estamos al límite y no podemos asumir más deuda? Lo que estamos viendo hoy es el apalancamiento en todos los niveles de la sociedad. Es decir, los consumidores están al límite. Cada sucesión que teníamos en la economía cuando pasábamos por este periodo de auge y caída, pasábamos por una caída, se inflaba de nuevo, la economía arrancaba de nuevo, pero seguíamos acumulando a niveles de deuda. Y finalmente llegamos a un punto en el que ya no se puede acumular más deuda. Los bancos ya no están dispuestos a conceder créditos tan fácilmente, y muchas personas están más preocupadas en pagar la deuda existente en lugar de contraer más deuda. Aunque esto es un comportamiento prudente y sensato, también es una gran amenaza para la economía global. Al haberse constituido como un gigantesco esquema Ponzi, la economía mundial depende de la emisión de más y más deuda para seguir funcionando. Si tratas de vivir dentro de tus posibilidades y comprar solo con la cantidad de dólares que tenemos hoy, el pago de los intereses sobre ellos colapsaría la oferta de divisas. Así que continuamente tenemos que pedir prestadas más unidades de moneda para la supervivencia de cada mes de la que usamos para pagar la deuda. El sistema tal y como está estructurado actualmente es que tienen que seguir expandiendo la oferta monetaria, de lo contrario el sistema muere. Los políticos y los expertos hablan de vivir dentro de nuestras posibilidades y de pagar la deuda. No se puede hacer eso sin colapsar toda la economía. Simplemente se desvanecería en este agujero negro. Todos los políticos están en una situación en la que no acuden al rescate. Podríamos tener un cierre de la noche a la mañana, pero no quieren pensar que esto pueda ocurrir mientras están en el poder. Siempre existe el deseo de seguir adelante, y ya conocen la expresión patada hacia adelante, que es realmente lo que estamos haciendo. El problema es que nos estamos quedando sin carretera. Ya no hay lugar a otra patada. Tenemos que lidiar con el problema. Y no es un simple problema, porque cada vez que se repite esta actitud, desgraciadamente se hace más grande. Ahora es un problema enorme y nos aplastará. Aunque la crisis financiera de 2008 puede haber sido la primera agonía del esquema Ponzi, los gobiernos de todo el mundo no estaban dispuestos a sentarse y dejar que fracasara. Así que retrasaron el inevitable colapso empujándolo hacia abajo, mediante el rescate de las instituciones financieras, comprando hipotecas tóxicas y asumiendo la deuda en nombre de los ciudadanos. En 2009 y 2010, lo que ocurrió fue que la crisis se tapó con rescates, garantías, impresión de dinero, expansión de la oferta monetaria, etc. Los gobiernos pueden hacer eso. Quiero decir que no hay que subestimar la capacidad de los gobiernos para dictar resultado a corto plazo, pero a largo plazo ninguno de los problemas se han resuelto. Las deudas incobrables siguen ahí, los bancos siguen siendo insolventes, los bancos no están bajándose de la nube, la economía no está creciendo realmente, no hemos resuelto nada. Al comprar su salida de esta crisis creando dinero de la nada, inyectándolo en la economía y diluyendo el poder adquisitivo, no están realmente resolviendo el problema. Lo que están haciendo es dar una patada, un poquito cada vez, hacia el futuro y empeorar la situación. ¿Seguimos por este camino imprimiendo más dinero? Al balance general pasó de 800,000 millones a 3 billones. ¿Debería pasar ahora a 6 billones? Tuvimos un estímulo de 800,000 millones de dólares. ¿Deberíamos ahora tener un estímulo de 2 billones de dólares? En teoría se podría, pero aquí es donde la gente podría perder la fe por completo en la moneda y la moneda podría desplomarse. La impresión del dinero por parte de la Reserva Federal puede ayudar a apuntalar la economía a corto plazo, pero ¿hay consecuencias a largo plazo como consecuencias de esta impresión de dinero a gran escala? Creo que se va a ver un descenso muy rápido del valor del dólar en cuestión de días, ya sea un 20%, 30%, 40%. Mucha gente ha estado comprando dólares como valor refugio. Cuando descubren que no hay seguridad aquí, de hecho necesitan un refugio seguro del dólar. Ahora, el mismo dólar se está beneficiando del comercio del miedo. ¿Y si el comercio del miedo tiene miedo del dólar?
Aparte de causar una enorme inflación, los imprudentes ejercicios de impresión de dinero de la Reserva Federal también corren el riesgo muy real de crear una pérdida de confianza en el dólar estadounidense en todo el mundo. Creo que es muy probable que se produzca una crisis monetaria, pero será muy difícil saber exactamente qué la provocará y cuándo. Creo que será algo imprevisto. Podría ser un desastre natural, podría ser un choque político, podría ser simplemente una pérdida general de confianza. Podría ser algo tan simple como una subasta del tesoro que salga mal. No hay compradores y de repente el tipo de interés empieza a subir. Entonces los agentes financieros, los grandes fondos de cobertura comienzan a reaccionar a un dumping en dólares. Entonces de repente tienes los bancos centrales extranjeros que empiezan a deshacerse de dólares y eso ocurre así de fácil. En algún momento, como en todos los esquemas Ponzi, los participantes se dan cuenta de la estafa, no quieren participar más y todo este asunto implosiona. Cuando los agentes privados, cuando la gente que está participando voluntariamente, los extranjeros, los bancos centrales extranjeros, cuando dejan de comprar, la única diferencia es que la Reserva Federal puede venir y suministrar la demanda para que la gente que está despertando del esquema natural Ponzi de lo que estamos haciendo. Pero por supuesto, cuando la Reserva Federal se convierte en el único comprador, es el juego final o el comienzo de la hiperinflación. La hiperinflación es un rápido aumento de la tasa de inflación, tanto que la gente pierde la fe en la moneda y se ve lo que es de hecho una fuga de la moneda. La Alemania de posguerra tiene una inflación galopante. El marco alemán llega a valer tan poco que se utiliza para empapelar paredes o para encender estufas. Lo que sucede es que el gobierno gasta tanto dinero obligándolo a que llega al punto de pedir prestado más dinero del que el mercado está dispuesto a prestarle. El Banco Central interviene entonces y convierte esa deuda pública en moneda. La gran pregunta es, y no sé la respuesta, ¿qué nivel de inflación? ¿El 5%, el 10%, el 15%, el 20%? ¿Entras en pánico? Todo lo que sé es que cuando llega a ese nivel todo el mundo entra en pánico. La consecuencia de la hiperinflación es que el precio de los bienes y servicios sube muy rápidamente, y eso se retroalimenta haciendo que la gente se deshaga de la moneda cada vez más rápidamente. Así que si tienes esta situación en la que la gente sale y compra cosas solo para liberarse del papel moneda, paradójicamente, eso entonces comienza a impulsar y a acelerar la demanda de papel moneda, y quieren más papel moneda para ir a comprar más cosas. Así que tienes la situación en la que el valor del papel moneda comienza a colapsar antes de ser emitido. En el día a día te apresuras un día sí y otro también a conseguir cosas tangibles. Si piensas en comprar una lata de atún, vas a comprar dos porque sabes que mañana o incluso más tarde ese mismo día o en la siguiente hora, esa lata de atún te va a costar más. Que vas a estar luchando por conseguir algo que sea tangible. Este periodo va a suponer mucho dolor económico. Mucha gente que está actualmente jubilada en Estados Unidos va a tener que buscar trabajo. Su jubilación ha desaparecido, ha quebrado, porque pusieron su fe en un esquema Ponzi nacional tipo Bernie Madoff. Por supuesto, una gran cantidad de propiedades se van a resentir. Si la gente está gastando dinero en esas necesidades, no tiene dinero para hacer las reparaciones necesarias para mantener sus propiedades. Si los propietarios no pueden cobrar el alquiler a sus inquilinos, ¿cómo van a mantener sus propiedades? ¿Cómo van a pagar los impuestos? Creo que toda la economía se va a desplomar bajo el peso de esta desbocada de inflación. La reacción inicial de la Reserva Federal será crear aún más inflación para tratar de estimular la economía imprimiendo aún más dinero, lo que por supuesto es el origen del problema. A primera vista parecería que se trata de un problema exclusivo de Estados Unidos. Pero con tantos países que tienen sus ahorros en bonos del gobierno de Estados Unidos, una pérdida de confianza en el dólar estadounidense podría desencadenar una crisis mundial que afectaría a todas las naciones de la Tierra. Si el dólar estadounidense entra en hiperinflación, las implicaciones son realmente graves, porque puedes ir a un país como Zimbabue y ver el impacto de una hiperinflación. Pero ¿qué sucede cuando la moneda de reserva del mundo entra en hiperinflación? Nunca hemos estado en una situación antes así. Es imposible predecir cuál va a ser el resultado, pero la lógica sugiere que si el dólar estadounidense se hiperinfla, la mayoría de las monedas del mundo, si no todas, también tendrán problemas económicos severos, porque al final las reservas de todas estas monedas son básicamente dólares. El gobierno de los Estados Unidos tiene una tecnología llamada imprenta.
u hoy su equivalente electrónico, que le permite producir tantos dólares estadounidenses como desee sin coste. Ben Bernanke, 21 de noviembre del 2002. Ben Bernanke es el actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ha habido docenas y docenas de colapsos monetarios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y todos son el resultado de lo mismo: malas políticas, mala gestión. Y los Estados Unidos en este momento está llevando a cabo malas políticas. El Banco Central está haciendo una mala gestión de la moneda. Como consecuencia, es inevitable que el dólar vaya a colapsar. Es en este camino que yo llamo el cementerio de divisas fiduciarias. Los mercados de los sectores privados, como quiera decirlo, la gente de repente se mueve en un instinto de manada, de repente entienden las cosas, y esto puede ocurrir de la noche a la mañana, realmente puede. Así que el momento de esto es, creo, muy difícil, si acaso imposible para nosotros predecirlo. Pero me gustaría señalar que existe el peligro de que, uso una metáfora, una mañana nos despertemos y encontremos un mundo muy diferente. Puede que no sea una mañana, puede ser una semana, un mes, no lo sé. Pero cuando ocurra, creo que ocurrirá muy rápidamente y no podremos predecir cuándo. La hiperinflación puede ser uno de los varios escenarios en los que el mundo se enfrenta hoy en día, pero la historia nos ha demostrado que siempre que una nación intentó dirigir su economía utilizando un sistema fiduciario artificial, el resultado final es siempre el mismo: el desastre. Hay una tasa de fracaso probada del 100%. No hay ninguna excepción a esto. La moneda fiduciaria de papel siempre ha fracasado. Y entonces hace 40 años intentamos este gran experimento donde todas las monedas del mundo se hicieron fiduciarias al mismo tiempo cuando abandonamos el sistema de Bretton Woods. El mundo va a tener que liberarse de este sistema monetario basado en el dólar. Porque si quieres respaldar tu moneda, tienes que respaldarla con algo. No puedes respaldarla con nada. Siempre piensas en esa vieja película de Superman, la primera donde Lois Lane se cae en la cima de un edificio y Superman la atrapa y él le dice: "Te tengo, no te preocupes". Y ella dice: "Bueno, me tienes a mí. ¿Quién te tiene a ti?". Bueno, eso es el dólar. ¿Quién sostiene el dólar? No es Superman. El dólar no puede por sí mismo. El dólar solía estar respaldado por el oro. Era el oro el que tenía el dólar. Es como si todo el mundo hubiera amarrado sus bancos al Titanic de las divisas y por eso todos nos vamos a hundir. Si hay una pérdida de confianza en el dólar estadounidense, y creo que la habrá en esta década, ya ha pasado antes, será la historia que se repite, entonces probablemente tendremos que volver a algo que infunda confianza, y lo que infunde confianza es el oro. La única solución real es volver a una moneda sólida de verdad, dinero real, con algo detrás. No tiene por qué ser oro o plata, pero históricamente eso ha sido siempre lo que las sociedades han elegido a través de la prueba y el error. Han probado esto, han probado aquello, siempre terminan con el oro o la plata. Eso probablemente es una pista de que no es un mal camino. Con toda la incertidumbre a la que se enfrenta el mundo hoy en día, nuestra vuelta a una economía respaldada por el oro parecería lógico. Entonces, ¿cómo es que no hay ni siquiera un debate sobre ese retorno? La respuesta es tan sencilla como alarmante. La gente de las altas esferas, los que han sido beneficiados del actual sistema Ponzi, no quieren que se acabe el paseo. Muchos creen ahora que el precio del oro y la plata han sido despreciados artificialmente para hacerlos parecer menos deseables como unidad de intercambio mundial. Lo que los gobiernos tratan de hacer es mantener un precio bajo del oro, porque al hacer eso hacen que el dólar parezca digno de ser la moneda de reserva del mundo, cuando en realidad sabemos que el dólar no es digno de esa estimada posición, porque está siendo muy mal administrado por los Estados Unidos. Grupos como el Comité de Acción Antimonopolio del Oro, o GATA, han estado siguiendo lo que creen que es la supresión deliberada de los precios del oro y la plata a través de una variedad de métodos ambiguos. En 12 años hemos acumulado nada más que pruebas del apoyo a la manipulación del precio del oro. Sería como hablar de un juicio por asesinato cuando el jurado lo declara culpable más allá de una duda razonable. Pero sabes que tienes que presentar cada prueba y como todo encaja. Hay numerosos métodos que utilizan para bajar el precio del oro. Algunos son más difíciles de probar que otros, pero algunos de ellos son totalmente visibles y son las ventas de los bancos centrales. Entre 1999 y 2002, el Banco de Inglaterra vendió tontamente una gran cantidad de reservas de oro de Gran Bretaña a un precio medio de $275 la onza. Los ingresos se gastaron en la compra de euros y dólares estadounidenses. Los gobiernos de Canadá, Francia y Suiza, entre otros, también vendieron su oro en esta época.
Sabemos que los bancos centrales solían vender 400 toneladas cada año. Bien, ¿por qué vendían 400 toneladas? Obviamente fue la decisión más tonta que alguien pudo haber hecho en la década. De lejos, la más tonta. Pero lo hacían todos los años, vender 400, vender 400. Ahora el oro va de 300 a 1,600, casi 1,700. ¿Por qué estaban vendiendo el oro? Porque estaban tratando de mantener el precio bajo. Así que fue una cosa coordinada para mantener a todos enfocados en creer en las monedas. Alan Greenspan, en su testimonio ante el Congreso, admitió que estaban manipulando el precio del oro cuando dijo: "El Banco Central del mundo está listo para arrendar oro en cantidades crecientes", lo que significa que ya lo estaban haciendo. Deberían subir el precio del oro, lo que significa que el objetivo era bajar el precio del oro. Así que ya lo estaban haciendo, y su objetivo era suprimir el bajar del oro. Lo admitió en su testimonio ante el Congreso. Aunque los bancos centrales pueden vender legalmente las tenencias de oro de su país, también pueden haber estado atacando al precio del oro utilizando algunos métodos bastante cuestionables. Algunos investigadores creen que los bancos centrales occidentales han estado prestando el oro de su país a los bancos de lingotes. Un banco de lingotes es una institución que vende oro con la intención de volver a comprarlo en algún momento en el futuro a un precio más barato. Con los ingresos de esta venta de estos bancos, se sabe que compran bonos del gobierno de Estados Unidos. Aunque esto no es un problema en sí mismo, los bancos centrales declaran el oro que tienen y el que han prestado a estos bancos de lingotes en una sola partida. Así, mientras un banco central puede afirmar que tiene una cierta cantidad de oro en reserva, gran parte de ese oro puede estar en préstamo a un banco de lingotes que puede haber vendido el oro a cambio de bonos de Estado. Un medio de intervención en el mercado del oro es el préstamo de oro a los llamados bancos de lingotes, y ellos lo venden en el mercado. Esto reduce el precio como si los bancos centrales lo vendieran directamente, pero este préstamo no aparece en los libros de los bancos centrales. El Tesoro de los Estados Unidos cambió hace unos años la forma de contabilizar el oro. Están contabilizando algunas de sus cuentas por cobrar y sus existencias como una sola partida. Así que están contabilizando lo que realmente tienen y lo que la gente les debe como la misma cosa. Y eso es básicamente una contabilidad ilegal, es fraudulenta. Pero, ¿por qué esforzarse tanto en mantener bajo el precio del oro y la plata? ¿Por qué los precios saludables del oro y la plata amenazan con colapsar el esquema Ponzi? Existe esta relación competitiva entre el oro y las monedas nacionales porque el oro es el único competidor de una moneda nacional. El oro es dinero y estas monedas nacionales son sustitutos de dinero que circula en lugar del oro. El dinero fiduciario le da el poder al gobierno. El dinero real mantiene el poder con el pueblo, porque cuando se tiene dinero real, el gobierno está limitado. Solo puede gastar lo que recauda y el público se resistirá a pagar los impuestos. Pero si el gobierno puede simplemente imprimir y pedir prestado, hay mucho menos resistencia. Así que es mucho más fácil para el gobierno expandirse cuando puede prometer algo a cambio de nada. Y esto es lo que hacen. El oro es lo que protege al pueblo de las políticas imprudentes del gobierno. El oro es la amiga de la novia del gobierno. El gobierno quiere ser capaz de hacer lo que quiera. El oro se interpone en su camino. Así que si el oro es un enemigo del gobierno, pero es un amigo de la libertad, es un protector de los individuos frente al gobierno. El oro es un competidor del dólar. Cuando sube mucho es una amenaza para la inflación. Es un barómetro del bienestar. Mira el oro gritando ahora y el mundo se está desmoronando, así que llama la atención sobre lo mal que están las cosas. El gobierno de Estados Unidos tiene un interés en Wall Street, los políticos en mantener el precio reprimido. Wall Street no quiere que vayas a un cambiador de monedas a comprar oro y monedas de plata, quieren venderte papel. El gobierno quiere venderte papel. Así que yo diría que es el gobierno y Wall Street. El oro en manos de la gente es la forma de controlar al gobierno. Los gobiernos no pueden crear dinero de la nada. Si es oro, solo pueden crear papel de la nada. Y si pueden crear papel de la nada, pueden usar ese papel para hacer guerras o pueden usar ese papel como artificio político para enriquecer a sus amigos. En consecuencia, los gobiernos han estado luchando contra el oro durante todo el siglo. A pesar de este deseo de mantener el oro y la plata a la baja, la reciente inestabilidad de los mercados ha hecho que la demanda de oro y plata se dispare. Esto a su vez ha expuesto un problema más profundo, problema en los bancos centrales.
El problema al que se enfrentan ahora los bancos centrales de Occidente es que han vendido un montón de oro para tratar de suprimir el precio del oro. Ahora están avergonzados por el hecho de que los bancos centrales que no están en ese cartel original son ahora compradores muy entusiastas de oro. Y estamos hablando de los chinos, estamos hablando de los rusos, los indios, estamos hablando incluso de México. Todos estos bancos centrales que no son de la corriente principal, no son parte, si quieres, del club superior de miembros del banco de acuerdos internacionales. Ya sabes, los pequeños en ese contexto están recogiendo cientos de toneladas de metal. Para suprimir el precio del oro, los bancos centrales occidentales han tenido que vender o prestar las reservas de oro de sus países. Pero como el oro que venden rara vez sale de sus bóvedas, nadie puede estar seguro de que no están vendiendo o prestando más oro del que poseen físicamente. Si esto es cierto, entonces podría ser una de las mayores estafas jamás perpetradas en la historia. Una estafa masiva perpetrada no por individuos, sino por gobiernos enteros. El oro del Banco Central, la mayor parte se encuentra en la Reserva Federal de Nueva York y el Banco de Inglaterra. Está en el sótano de estos dos lugares y en realidad no se mueve cuando un país está haciendo la liquidación internacional. Básicamente toman una barra de este montón y lo ponen en este otro. O simplemente cambian las etiquetas. O es solo una entrada del libro de registro de contabilidad. Excepto que haya habido una contabilidad bastante creativa en todo este oro, y dudo mucho. No creo que todo esté ahí. La pregunta queda, si todo el mundo, especialmente los grandes agentes financieros, quisiera todo su oro al mismo tiempo, es físicamente imposible hacerlo. La mayoría del oro que existe en el planeta tiene más de una demanda de propiedad sobre cada onza de oro. Hay varias personas que piensan que han titulado esa misma onza de oro. He dicho muchas veces, una y otra vez, que si no puedes tenerlo en tus manos, no eres dueño. El juego no puede seguir para siempre, porque tarde o temprano la gente va a demandar su oro o plata física, y eso ya está ocurriendo. La falta de responsabilidad en la venta de oro por parte de los bancos centrales occidentales no ha sido una preocupación hasta ahora, pero como cada vez más compradores de oro han empezado a exigir la entrega física, los bancos centrales que han sobrevendido o prestado el oro de su país se verán envueltos en un gran escándalo. El resultado de esta actividad fraudulenta significa que los compradores de oro, ya sean particulares, fondos de pensiones o de cobertura, o incluso naciones enteras, podrían ser estafados por miles de millones de dólares. Es un poco similar al escándalo de Murdoch aquí en Fox News en Londres. El escándalo Madoff. Es una relación incesante entre la prensa, mucho dinero y los políticos, y desgraciadamente estas cosas no se corrigen hasta que estallan. Madoff explotó, Madoff se estalló, Murdoch estalló. El mercado del oro va a estallar y creo que será un escándalo más grande que cualquiera de ellos, porque es una situación financiera mundial. El único truco que conocen los políticos en el poder hoy en día y los banqueros centrales, el único truco que conocen es crear más dinero de la nada para inflar la moneda. No tienen ningún otro truco. Así que mientras sigamos esperando que sea nuestro líder y resolver el problema como podemos esperar otra cosa, ese es el único truco que conocen. El único otro truco que hay es dejar de inflar y volver a una moneda sólida. Y ellos dirán, oh no podemos hacer eso. Y la razón por la que no pueden hacer eso es porque los dejaría fuera del negocio. No podrían continuar con el esquema Ponzi. Incluso con las grietas que se están formando en el sistema financiero actual, las únicas soluciones ofrecidas por los gobiernos son, de hecho, solo más pasos en el camino hacia el desastre. Pero aunque una sola persona no es capaz de salvar el mundo, todavía hay algo que se puede hacer para proteger a su familia y a ti mismo. No se puede acudir a un esquema Ponzi y pedirle que dirija un negocio de verdad, porque no sabe cómo hacerlo. Así que no se puede acudir a todos estos esquemas de Ponzi en un gobierno que está inflando la moneda y decir, bueno, resolvamos la crisis de otra manera. No saben cómo hacerlo. Así que la solución es dejar de depender de la misma gente con la misma mentalidad para resolver nuestros problemas. Si los gobiernos no quieren volver al patrón de oro, los individuos pueden volver al patrón oro por sí mismos. Los políticos pueden crear dinero fiduciario a voluntad. Por eso es fiduciario. Así que, ¿por qué querrías poner tu fe en esto
poner tu confianza en políticos y burócratas y banqueros centrales cuando puedes tener algo real que tiene valor intrínseco, que es escaso y que va a seguir siendo escaso. ¿Prefieres tener oro o una moneda fiduciaria? Vemos lo que está pasando en el mundo y obviamente la gente está empezando a entender que el oro es probable que mantenga su valor mucho más que un trozo de papel. No es que el precio del oro esté subiendo, es que el valor del dólar está bajando. El precio se mantiene constante en términos de esfuerzo humano y poder adquisitivo. Una onza de oro hoy comprará lo mismo que compró hace 2000 años. Una onza de oro hoy en día aproximadamente requiere tanto esfuerzo humano para ser extraída de la mina y refinarla como costó hace 2000 años, incluyendo en la ecuación el esfuerzo humano que mantiene la estabilidad. ¿Cuánto esfuerzo se necesita? El oro es un seguro financiero y lo que pasa es que lo que tienes porque quieres estar protegido y simplemente tienes por tenerlo. Si quieres poder dormir por la noche porque no hay nada más. Si ocurre algún evento catastrófico, y lo hemos visto, ¿cómo vas a estar protegido? El sistema financiero actual puede estar muriendo, pero donde hay caos también hay oportunidad. A medida que el viejo modelo se desmorona, puede abrirse la puerta a una gran prosperidad. Está claro que no es el fin del mundo, ni siquiera probablemente el fin de Estados Unidos. Para muchos países esto va a ser el comienzo, un boom económico, una gigantesca carga siendo levantada sobre sus hombros, donde el mundo ya no tiene que prestar billones de dólares a los estadounidenses para que podamos seguir consumiendo lo que no producimos. Cuando esto llegue a su fin, el mundo se beneficiará. No es algo que debemos temer, debemos abrazarlo como un solo mundo. Esta es la mayor transferencia de riqueza de la historia. Si tenemos una crisis monetaria global, vamos a ver la transferencia de riquezas más grande que haya ocurrido en toda la historia. Todo va a ocurrir a la vez. Por lo tanto, es la mayor oportunidad. Tenemos millones de personas que se interesan por lo que es el dinero. La cuestión de qué es el dinero. ¿Qué debería ser? Y están aprendiéndolo especialmente muchos jóvenes. El sol saldrá mañana como lo ha hecho 1.000.000 de veces antes. Los trabajadores se levantarán e irán a sus oficinas para comenzar el trabajo de cada día. Los agricultores se ocuparán de sus cultivos y los obreros de la construcción construirán nuevas infraestructuras. Pero seguirá siendo el mundo en el que viven el mismo. En 2008, el mundo recibió una llamada de atención. El mayor colapso financiero se retrasó por las mismas malas decisiones que lo provocaron en el principio. Ese rescate masivo no fue una solución, sino simplemente tiempo. Tiempo para que la gente responsable saque los últimos dólares de su sistema moribundo, pero también para aquellos capaces de ver el borde del precipicio acercándose. Tiempo para protegerse a sí mismos y a sus familias de la inminente caída. Y al final, ese tiempo puede resultar el bien más valioso de todos. Hay estos breves momentos en la historia donde el activo refugio para los últimos 5.000 años se convierten simultáneamente en la clase de activos que tiene las mayores ganancias potenciales de poder adquisitivo. Ahora mismo estamos en uno de estos ciclos en los que el dinero es la mejor inversión. Salir de la divisa, comprar dinero, y probablemente va a ser capaz de comprar muchas más cosas después. Pero lo mejor que la gente puede hacer de todo eso es realmente asumir su propia responsabilidad, olvidándose de la educación financiera. Esto es lo más importante. No dejes que los bancos, los brokers de bolsa y otras personas guíen tus intenciones. Descubre lo que está pasando por ti mismo. Empodérate.